El segundo informe del Observatorio de la Situación de la Sanidad Pública malagueña vuelve a situar en el centro del debate las dificultades de acceso a la atención primaria en la provincia. El estudio, realizado por profesionales jubilados del Servicio Andaluz de Salud, evidencia un incremento de las demoras y una significativa desigualdad territorial en la asignación de citas. Según sus conclusiones, más de 1 de cada 5 pacientes no logra cita en el momento de solicitarla y los tiempos de espera superan las recomendaciones sanitarias, lo que plantea, dicen, interrogantes sobre la calidad, la equidad y la sostenibilidad del sistema público de salud. Conclusiones que, sin embargo, niegan desde la Delegación de Salud de Málaga, desde donde aseguran que ignoran de dónde sacan datos, pero que en ningún caso se ajustan a la realidad, ya que ninguno de los distritos de atención primaria de la provincia presenta los plazos de demora que ellos exponen. Buenos días, es lunes, es 20 de abril, arranca Málaga aquí ahora el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que les vamos a acompañar, como cada día, hasta la 1:15 de la tarde. Hoy, con la compañía de Joaquín Ramírez y Fran Cristófol. Buenos días a los dos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Os ha dado tiempo a descansar un poquito? Nada. Nada de descanso. Muy bien. Bueno, buenos hoy y calurosos días, porque vaya fin de semana de calor, sol y prácticamente veraniego. Fíjense la imagen que nos ha dejado el fin de semana, playas prácticamente llenas, temperaturas, ojo, que van a seguir subiendo hasta el miércoles, cuando en la capital vamos a llegar, si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, a los 27 grados. Exageran. ¿Pero has sacado ya el bañador o no, Joaquín? Yo lo tengo sacado todo el año. Tú lo tienes, por si las moscas lo tienes fuera todo el año. Yo vivo en Málaga, yo me puedo bañar en enero. ¿Y tú, Fran? Yo los tengo a mano siempre. Y los niños también, los de los niños también. Por supuesto. Por lo que pueda pasar. Pues las altas temperaturas, fíjense que comparten protagonismo hoy, en este lunes, con el llamamiento que hace el empresario Enrique Rodríguez Bravo, propietario de la heladería Nona. Su nave en Cajiz sufrió un incendio que lo ha dejado sin nada. Escuchen. Si algo tenemos claro es que vamos a resurgir de la ceniza, porque Nona va a volver. Nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo tener la cartera de clientes que tenemos y por una desgracia como esta corremos el riesgo de perderla. Simplemente, si nos puede ayudar con una nave, provisionalmente, un local, algún tipo de maquinaria, una ayuda para devolverla, no queremos donativo, una ayuda para devolverla, cualquier cosa que nos permita, eternamente agradecido, tanto yo como mi familia. Bueno, pues es el llamamiento desesperado que hace una persona que de una hora a otra, porque además, tal como publican los compañeros, salieron de la nave, cerraron el viernes a mediodía y no habían ni llegado a la casa cuando les estaba llamando la policía para que volvieran, que se había declarado un incendio en la nave justo de al lado y que se estaba extendiendo a su propia nave. Tremendo, ¿eh? Yo creo que es muy importante y es urgente que las administraciones tengan dispuestos préstamos para este tipo de casos que son, vamos, los más elementales. Yo creo que aquí hay una clave, si no la administración, yo creo que aquí la iniciativa privada sí que tiene un buen respaldo, en este caso las compañías aseguradoras, la de la nave de la nave. Claro, eso nos hemos preguntado nosotros. ¿Te cubre todo lo que tiene la nave? Depende del seguro que tengas. Aquí depende de lo que tú hayas contratado por continente y contenido. Claro. ¿Y cuánto tiempo tardan en llegar estas ayudas? Ese es el problema, porque hay que peritar, ahora tiene que pasar todo. Pero a mí lo que me ha gustado es la respuesta tan rápida que ha habido a una petición tan clara y tan directa. No queremos el dinero, lo que queremos, que ya llegará, lo que queremos es una nave donde poder trabajar. Recordemos que estas heladerías las tenemos en el centro de Málaga, malagueñas, y que las tenemos a mano. A lo mejor ahora que empieza el buen tiempo, siempre y cuando tengan stock, que esperemos que sea posible, pues una forma de ayudar nosotros es ir, también, por ejemplo, a la de la Plaza de la Merced, tomarnos un helado. Eso es. Bueno, esperemos que tengan ayuda, ¿no?, por parte de quien sea, bien sea por la administración, bien sea por parte del capital privado, pero que desde luego esta familia malagueña pueda ponerse a funcionar lo antes posible. Sobre todo teniendo en cuenta la temporada que estamos y el calor que empieza ya, la temporada alta, además de los helados. Que les cuento también los detalles de las movilizaciones que han protagonizado este fin de semana las trabajadoras de la educación infantil, las de las guarderías de 0 a 3 años, han salido a la calle para denunciar, dicen ellos, los ratios que dicen son insostenibles y la falta de recursos. Realmente pedimos las mismas condiciones que tiene la otra etapa educativa.
Lo primero, bajada de ratio, no nos podemos hacer cargo de tantos niños, no les damos a ellos lo que necesitan realmente. Son 20 niños para la clase de 2 años, 8 bebés, 13 para la clase de 1 año. Es imposible, por mucho que nosotras queramos, no le podemos dar a ellos lo que necesitan. Mentalmente llegas a casa agotada, en los niños ves que no das a más y que no puedes atenderlos cuando ellos te necesitan. Claro, fijaos el debate que abren, ¿no? Quieren igualar lo que es la educación infantil con ya la educación primaria. Entiendo, claro, que la base de la diferencia está en que la educación infantil no es obligatoria y la educación primaria es ya obligatoria, ¿no? Y hay que mantener unos estándares. Recordemos que estamos hablando de la etapa 0-3 años, esos centros educativos en los que no es obligatorio, en los que además puede haber otro tipo de acompañantes en el aula, es decir, aparte de las profesoras, mayoritariamente profesoras, en un 99%, pero bueno, el otro día veía al profe Dani, que está en el centro donde está mi hijo, y bueno, hombre, reivindicando el profe también, Oscar, ¿no? La incorporación del hombre, ¿no? Este tipo de puestos de trabajo. Hay otro tipo de sí. figuras que ahora estamos viendo los padres porque están de prácticas, que son todas esas estudiantes, todos esos estudiantes de los ciclos de formación profesional, de poricultura, etcétera. Bueno, a ver, yo he de reconocerte que, entendiendo las peticiones, nunca he visto desatendido a ninguno de mis hijos en el centro educativo en el que han estado. Es complicado porque yo entiendo esa carga mental de la que hablan. Claro, yo creo que es difícil, ¿eh? Que es difícil. Hombre, lo que pasa es que esto es, digamos, que acaba de empezar. Esto de la gratuidad de 0-3 años es una medida que no por muy explicada muchas veces, finalmente veía la luz y ya la ha visto. Y entonces mejorar, todos queremos mejorar y sin duda ninguna, si hay menos ratio, pues será más fácil atender a todos los niños. Evidentemente, si hay menos Entonces niños. no todo puede llegar de sopetón, pero bueno, que a mí me parece bien una línea de diálogo para ir mejorando también la calidad de esta enseñanza. Bueno, pues nos hacemos eco también de estas movilizaciones en un fin de semana, que qué les voy a contar, de pre-campaña en Andalucía a la carrera y mirando ya las elecciones andaluzas. El próximo día 17 de mayo los líderes nacionales de los partidos políticos han aterrizado este fin de semana todos en Andalucía y han estado haciendo campaña, que coincide hoy además con una nueva encuesta, por cierto, de intención de voto que coloca al Partido Popular con entre 56 y 58 parlamentarios, mayoría absoluta a la que llamaban este fin de semana los líderes populares. La vía andaluza, que ahora algunos intentan imitar y me parece bien. Ese es nuestro rumbo. Y para seguir en esa vía de progreso, bienestar y futuro, necesitamos una mayoría de estabilidad. El Partido Popular va a hacer lo que toca, limpiar. Limpiar para recuperar la confianza. Limpiar para recuperar las instituciones, limpiar para tener un gobierno decente, un gobierno que no tenga que ocultar nada, que mire a la gente y que esté tranquilo. En este caso será limpiar a nivel nacional, Está ¿no? claro que es un poco campaña a nivel nacional. Es un corte del asunto nacional. Claro, seguro que tuvo otros cortes posibles donde hablaba de Andalucía. Yo en estos casos me pregunto, por ejemplo, yo tengo claro que la figura de Pedro Sánchez sí le aporta en una campaña a María Jesús Montero, pero yo no sé si el que venga Feijóo es más el apoyo que le puede suponer Juanma Moreno a nivel de imagen al líder nacional que viceversa. O sea, ¿tú crees que le aporta más Juanma a Feijóo que Feijóo a Juanma? Decían las malas lenguas, no sé si Joaquín nos lo puede confirmar, que no iban a coincidir prácticamente en toda la... ni pre-campaña ni campaña, que este iba a ser prácticamente uno de los pocos actos en los que estuvieran los dos. Yo creo que no hay esa idea, sino que más bien van a coincidir. Lo que pasa es que no va a haber demasiadas visitas de líderes nacionales en la campaña andaluza, pues por esa vía andaluza que está abierta, por esa posición de cierta fuerza que tiene ahora mismo Juanma Moreno como presidente que es de la Junta de Andalucía y con unas encuestas pues muy favorables. Seguimos luchando pírricamente por esa mayoría absoluta que ya buenas veremos encuestas si se tiene o no se tiene. Del partido y de la persona, porque Juanma es el líder, Juanma Moreno es el líder mejor valorado. Hay una cosa muy curiosa y es que José Ignacio García, el de Adelante Andalucía, está mejor valorado,
pero con solo un 15% de conocimiento por parte de la ciudadanía andaluza. Hay muy poco, o sea, los que le conocen los que lo conocen lo quieren. Lo quieren mucho, pero son pocos. Lo quieren mucho los pocos los que le conocen. Sí, sí, sí. Los socialistas, fíjense, también han hecho campaña este fin de semana y siguen usando la defensa de lo público y de la sanidad como caballo de batalla en los mítines de este fin de semana. Andalucía se juega la vida, se juega la salud, no jugamos lo público, lo que es de todo. Así que vamos a activar a todos los progresistas. Porque se puede privatizar la sanidad, como se está haciendo, por ejemplo, en Madrid, con Ayuso al frente, con insultos, o se puede también privatizar la sanidad a la chita callando, como hace Moreno Bonilla aquí en Andalucía. Pero el resultado es el mismo, el negocio para la sanidad privada a costa de la lista de espera de la sanidad pública. Claro, resulta curioso que el Partido Socialista con María Jesús Montero nos hable de sanidad cuando ella misma fue la consejera de Sanidad, ¿no? En la Junta de Andalucía. Con dos elementos constatados a lo largo del tiempo. Uno, la disminución de las listas de espera a costas de guardarlas en un cajón, es decir, no se disminuyeron las listas de espera de forma real, sino de forma ficticia. Y el inicio de la privatización clara que empezó bajo los gobiernos de Susana Díaz con María Jesús Montero como consejera. Suena raro que habiendo sido ella la consejera de Sanidad hace nada, 9 años. Que no hace tanto, que no hace tanto, que no hace tanto. Es que además hay que decir primero también que si en Madrid hay unos convenios de concertación con la medicina privada, en Barcelona hay mucho más, en Cataluña mucho más, pero mucho más, algo así como estamos un 50% un más. 24% del total de la sanidad está concertada, principalmente con Quirónsalud, y en Andalucía creo que estamos en un 4,5%, en comparación con Cataluña, una Cataluña que ha tenido gobiernos de izquierda, presididos por Partido Socialista, por Esquerra Republicana. Pues claro, suena raro, a mí como votante se me hace increíble en el... Sí, es un que se juega muchas veces en los mítines, se juega al despiste de la gente, a tratar al votante como tonto, Joaquín, al que no sabe exactamente. Claro, pero es una apuesta útil, quiero decir, porque tal como están las encuestas no parece que les vaya a dar un buen resultado al Partido Socialista, por lo menos aquí en Andalucía, ¿no? Con lo cual a lo mejor deberían cambiar un poco el argumento. Hay que recordar un detalle de la gestión de María Jesús Montero, más allá de que cada uno desde su partido critica al contrario, no, un dato objetivo. Hubo una época en que los sanitarios eran pocos, los médicos sobre todo, y los contratos que hacía la consejería de María Jesús Montero eran contratos de 5 días. Los médicos cesaban en su contrato los viernes y eran contratados el lunes para que no tuvieran, para que no pudieran tener el cobro del fin de semana. Es decir, que se decía que cobran un 70% de lo que cobra un médico titular. Sí, pero era por eso. Porque contrato de 5 días. El viernes cesabas y el lunes volvías a trabajar para la sanidad pública. Y volvías a cesar el viernes. Aparte de haber despedido 7.500 sanitarios, en fin. En fin, por Andalucía, con Antonio Maillo a la cabeza, también ha utilizado la defensa de la sanidad pública para atacar las políticas del Partido Popular en Andalucía y pedir el voto a los andaluces. Yo le digo al señor Moreno Bonilla... Andalucía no aguanta un tercer mandato del Partido Popular. La sanidad pública no aguanta un tercer mandato del Partido Popular. La educación gratuita, como la hemos entendido, no soporta otro mandato del Partido Popular y de Moreno Bonilla. Y esa interpelación hay que hacerla a la calle. Porque somos los hijos y las hijas de los que hace 40 años construyeron nuestra sanidad pública y somos los herederos de aquellas mareas blancas. Y también somos los protagonistas de aquellos que vamos a defender nuestra sanidad pública y la vamos a blindar de los especuladores y de los privatizadores. Es que escuchar a Mónica García hablar de sanidad pública cuando tiene a todos los médicos de España en huelga de forma recurrente por no ser capaz de firmar un estatuto marco con los médicos, no con las profesiones sanitarias, sino con los médicos. A mí me encanta Antonio Maillo. El tono de Antonio es maravilloso, es un tono... El problema es que le acompañen Ernest Urtasun y Mónica García en unas elecciones andaluzas, por unas elecciones andaluzas. Una debilidad, sí.
Yo no lo Pues acabo de ver. A ver si le funciona, a ver si le funciona o a ver cómo le Bueno. funciona, ¿no? No lo sé, no lo sé. Bueno, asuntos que completamos a esta hora con nuestras imágenes en directo que hoy protagonizan, lo están viendo nuestros diferentes compañeros. Lara Hernández nos acerca los detalles de este primer día de atención presencial en el proceso de regularización de inmigrantes y nos va a contar los detalles. Rocío Carrascal está en el Centro de Salud de Muelle de Heredia, desde donde nos va a contar los detalles de un informe, ya lo han oído, elaborado por un grupo de jubilados del SAS que habla sobre las demoras en la atención primaria. Manu García nos acerca a la rueda de prensa que ha ofrecido con Málaga y que llevarán a la Comisión de Economía relativa a la salud laboral. Y Marcos Urbano está esta mañana en la presentación del Índice Local de Innovación y en un minuto nos contará los detalles. Son los asuntos que les vamos a contar, algunos de los asuntos que les vamos a contar hasta la 1:15 de la tarde, pero además hoy recibimos a Samuel Linares, es el coordinador provincial de Cruz Roja en Málaga, que hace pocos días presentó su memoria correspondiente al año 2025, un documento que pone de relieve el crecimiento del problema del sinhogarismo, que ha subido en 5 años un 40%. Cruz Roja, además, que está muy comprometida con la ayuda a los inmigrantes y ofrece asesoramiento a los extranjeros que quieran regularizar su situación en este proceso extraordinario en el que desde hoy se puede presentar de forma presencial la documentación. Lara Hernández está pendiente esta mañana. Buenos días, Lara. Buenos días, Paula. Sí, el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes arrancó el pasado 16 de abril de manera telemática, pero a partir de hoy también se puede hacer de forma presencial. Málaga Acoge es una de las 17 entidades colaboradoras en las que se ofrece información, asesoramiento jurídico y también acompañamiento presencial aquí en el paso a paso para realizar este trámite. Ofrecen también, llevan semanas preparándose para todo este procedimiento. De hecho, nos dicen que han tenido que incorporar algunos voluntarios de cara a esta semana para poder atender ese incremento de la afluencia que esperan a lo largo de estos días, ya que recordemos, hasta el 30 de junio se va a extender este proceso de regularización extraordinaria. Según las estimaciones de Málaga Acoge, un 30% de la población inmigrante en la provincia de Málaga podrá acogerse a este procedimiento. Desde organizaciones sociales como esta, la de Málaga Acoge, defienden que se trata de una oportunidad para todas estas personas para acceder a un empleo digno y también a derechos básicos. Gracias, Lara. Pues regularización, fíjense, que puede beneficiar a determinados sectores por el incremento de la mano de obra. Hoy hablamos de este asunto con el campo malagueño. Una realidad, la del campo malagueño, a la que nos acercamos esta mañana y que tiene también que ver con la capitalidad europea de la cultura gastronómica, porque justamente destaca, entre otras cosas, nuestras materias primas, además del espeto, los chiringuitos, el gazpachuelo. Hoy veremos qué supone tener este título y cuándo van a comenzar todas las actividades. De momento lo que hemos hecho es preguntarles a ustedes por este asunto. ¿Cuál es su plato típico malagueño preferido? Escuchen. El mío es la ensaladilla malagueña. ¿La hace usted? Sí. ¿Qué le pone? Pues mira, le pongo las patatas cocidas, eso es fundamental, naranja, buena navelate y bacalao, cebolleta y huevos cocidos. Buenísima, buenísima. El espeto y paradójicamente con vinito tinto. Yo soy de Cuba, el vino tinto de aquí me encanta. Los espeto en sardina, sí. ¿Tú eres de los que los toma todo el año o solamente en su época? Normalmente los tomo solo en verano, sí. El gazpachuelo, muy rico, me encanta. ¿Lo hace usted en su casa? Bueno, no lo hago yo, pero sí, lo suelo comer, La ensalada malagueña, con naranja, que normalmente por ahí fuera no se ve mucho. ¡Ay, qué rico esos platos malagueños! Fíjense que más allá de la gastronomía y de esa capitalidad cultural gastronómica, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Enrique Viguera. Es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Málaga y con él vamos a hablar sobre la técnica genética CRISPR, conocida como la de corta y pega, que permite editar la cadena genética humana y que abre posibilidades, por ejemplo, para las personas con síndrome de Down, al poder reparar el error genético que provoca esa enfermedad.
impresionante. En un ratito vamos a hablar con él del aspecto que tiene que ver con la salud, pero también del aspecto ético que hable este tipo de técnicas. Y fíjense, hoy hablamos de la situación de los centros de salud, los de atención primaria, que vuelven hoy al programa en este caso, porque vamos a escuchar a un grupo de jubilados del Servicio Andaluz de Salud que han elaborado un estudio del que hoy nos va a dar más detalles Rocío Carrascal. Buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Conseguir una cita con el médico de atención primaria se ha convertido en una cuestión de paciencia o en muchos casos incluso en una cuestión de suerte. Eso es lo que dice ese informe elaborado por esos sanitarios profesionales jubilados del SAS que denuncian esperas de más de una semana y una sanidad que funciona, dicen, casi como una lotería. Hoy hablamos con sus autores para entender qué es exactamente lo que está ocurriendo en la atención primaria, por qué cuesta tanto acceder a esas citas y qué supone para pacientes, pero también para los profesionales. Gracias, Rocío. Un informe del que destacamos el dato del día, porque ellos aseguran que el 21% de los pacientes no consigue cita antes de los 8 días en su centro de salud. Un asunto que abordamos en un ratito en la mesa de actualidad. Y fíjense que sobre la salud laboral habla la iniciativa que defenderá en la próxima Comisión de Economía el Grupo con Málaga, con el que ha estado esta mañana Manu García. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? Buenos días, Paula. Una moción que acaba de presentar aquí a las puertas del Ayuntamiento de Málaga la portavoz adjunta de la coalición, Toni Morillas, junto con representantes del Sindicato Andaluz de Bomberos. En concreto denuncian que el Ayuntamiento de Málaga está externalizando y privatizando el servicio de vigilancia de salud laboral, una herramienta que trata de velar, insisten, por la prevención de riesgos laborales. Es por eso que van a llevar una moción a la próxima Comisión de Economía pidiendo que se paralice todo este proceso y que se dote de más personal, porque, como han denunciado algunos trabajadores municipales, incluidos los bomberos, llevan ya más de 10 años sin una revisión médica. Peticiones, como decimos, que llevarán a la próxima Comisión de Economía del Ayuntamiento de Málaga, que se celebrará esta semana. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Manu García. Y fíjense que hoy se ha presentado el proyecto Índice Local de Innovación. Nuestro compañero Marcos Urbano ha estado allí y nos va a contar los detalles. Buenos días, Marco. Buenos días, Paula. Málaga protagoniza una de las transformaciones más destacadas según este índice local de innovación. Ha crecido de 2,79 puntos en 2022 a 4,14 en 2024. En estos años la subida ha sido del puesto 33 al 26, lo que ha supuesto el quinto mayor ascenso de la lista. Las principales fortalezas de este área funcional de Málaga son empleo y tecnología, con un ascenso de 15 puntos desde 2022, y empresa también con una subida de 9 puestos. En el resto de dimensiones, Málaga ha registrado una puntuación de 4,13 en educación, 2,55 en investigación y 2,01 en el eje de inversión. Este índice del desempeño innovador se ha realizado a escala local en toda España. El proyecto divide el territorio en 59 regiones a partir de la movilidad cotidiana de trabajadores, que no coinciden necesariamente con la división administrativa. En Málaga, el área funcional aglutina 1,8 millones de habitantes. Málaga se encuentra dentro de las 6 áreas atractivas, así lo explica el estudio, que genera buenos resultados con recursos escasos, lo que representa el mayor potencial de ascenso. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro compañero Marcos. Y tomen nota y apunten en su calendario la fecha del 26 de abril. Es el día que se celebra la carrera solidaria de Mayoral. Se lleva a cabo por tercer año y lo recaudado irá destinado a aldeas infantiles SOS. Hoy hablamos con ellos para que nos cuenten cómo podemos ayudar. Y sobre todo, mucho cariño. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Les suenan los nombres de Susana Calvo y Frasco Gómez? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues son el grupo malagueño Efecto Mariposa, que cumplen 25 años y lo han querido celebrar con todos sus fans, con un discazo, 219.000 horas de vuelo se llama, y hoy los vamos a tener aquí para que nos cuenten los detalles.
Bueno, son asuntos que les vamos a contrastar a 1:15 y que completamos a las 11:54 de la mañana con las portadas de los periódicos locales por los que hacemos parada, saben, siempre a esta hora. En Diario Sur la portada la ocupan los jugadores del Málaga, otro descuento letal para el Málaga, esta vez en una cita clave. La noticia deportiva, el Málaga perdió por 1 gol contra el Almería 3, Málaga 2, y es la foto de portada y la noticia de nuestros compañeros de Diario Sur. Málaga hoy, la lucha contra el narco marítimo en la Costa del Sol, 18 lanchas incautadas, hacen referencia a esa noticia. Nuestros compañeros del Málaga hoy, en caso de La Opinión de Málaga, urbanismo detecta más irregularidades en Limonar 40, cambio de estancias, falsos techos y climatización. Es la noticia relacionada con el Limonar 40 y con la obra que están llevando a cabo en esa casa. Y El Español de Málaga, los pueblos baratos de Málaga para comprar casa, que ya no lo son tanto, suben hasta un 45% en un año. Es noticia relacionada con el precio de la vivienda, a la que dedican la portada los compañeros del Español de Málaga. Junto a las portadas les cuento ahora, como siempre, la previsión del tiempo. Tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas pues que se mantienen prácticamente igual que el fin de semana. Tenemos una mínima de 13 y una máxima de 25 en Málaga capital, y vientos que soplan flojos, variables, con intervalos moderados del sureste en la comarca de Antequera por la tarde. Previsión del tiempo que completamos con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues de momento tenemos niveles más intensos en el Plaza Manuel Azaña y alrededores. En la zona de la avenida Sor Teresa Prat, con motivo de la obra de masa que tenemos allí en esta zona, nos recomendamos evitar la hora punta. También destacar que la obra que teníamos en la avenida Guerrero Strachan ya ha finalizado y se han abierto los carriles del tráfico, pero ahora se ha trasladado a la avenida Jorge Silvela, justo en el cruce con Puente Mediterráneo. Hay cortado un carril en cada sentido, por lo que en hora punta también esperamos que se complique esta zona y recomendamos evitar el uso del transporte público. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información relacionada con el tráfico. Gracias. Gracias a vosotros. Pues tiempo y tráfico, que saben que cada día nos sirve para ir a la entrevista. Hoy recibimos a Samuel Linares, que es coordinador provincial de Cruz Roja aquí en Málaga. Samuel, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, entre los datos que nos ofreció esa memoria que disteis a conocer hace pocos días, tenemos a esas atenciones, 40.266 personas atendidas a través de cerca de 590.000 respuestas. ¿Cómo lo valoráis desde Cruz Roja? Samuel, todas estas cifras que se incluyen dentro de esa memoria. Bueno, a nosotros siempre nos gustaría tener unos datos con menor número de intervenciones y con menor número de personas atendidas, porque pensamos que si esos datos bajan, que al final las personas que necesitan acudir a Cruz Roja son menos. Hay menos gente, ¿no?, que lo necesita. Con lo cual, bueno, nunca nos felicitamos de tener datos elevados de personas o de intervenciones, porque al fin y al cabo, pues como nosotros decimos, ¿no?, nosotros suplimos esos déficits del estado del bienestar, y entonces para nosotros es muy importante pues que esos déficits, cuanto menos sean, mejor para todos y para todas. Porque, Samuel, desde tu experiencia, estos datos, ¿qué reflejan? Es decir, ¿son mayores, son menores? ¿Qué evolución crees que tenemos en Málaga en este sentido respecto a las atenciones que realiza Cruz Roja y lo que ello supone, ¿no?, en cuanto al reflejo de la sociedad que nos dan estos datos? Bueno, yo creo que, se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Es cierto que en los últimos años el paraguas, el abanico de protección social se ha extendido, las situaciones de pobreza más severas se han paliado, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, con las rentas mínimas de inserción, pero también, por ejemplo, paradójicamente, también nos cuesta más trabajo arrancar a personas de situación de pobreza, porque también tiene un efecto en determinados momentos también perverso, de cronificador, y hace que, bueno, pues las personas cuando tienen la oportunidad de tener un empleo tienen dificultades de tipo burocrático, administrativo, porque si pierden el ingreso mínimo vital, luego tienen problemas para volver a recuperarlo durante el tiempo, quedan un tiempo sin cobertura. Esos son
problemas que se evidencian. Personas inmigrantes, bueno, ahora tenemos el proceso de regularización, que me imagino que también hablaremos, pero bueno, muchas personas también con dificultades o sea, se da la paradoja de que contactan con nosotros muchas empresas, por ejemplo, del sector agrícola, que nos demandan manos de obra porque carecen de personal laboral para poder llevar a cabo la recogida en muchas zonas de la provincia de Málaga. Y sin embargo, bueno, pues también veíamos que había muchas personas que atendíamos que estaban en situación irregular, que lo que aspiraban eran a un empleo, ¿no? Encontrar esos puntos de conexión era nuestro trabajo y, como te digo, bueno, pues al fin y al cabo, bueno, somos esas tiritas para esos déficits del estado del bienestar. Respecto al sinhogarismo, ¿qué datos nos ofrece esta memoria, Samuel? Bueno, nosotros este año hemos querido poner de relieve ya no solamente, hablamos de las personas sin techo, que ofrecíamos un dato muy relevante, que hemos multiplicado por 2, las personas que están en su situación más extrema, que es la situación de calle, ¿vale? Que en el año, hace 5 años, pues atendimos unas 1.200 personas y ahora estamos por las 3.000 en la provincia de Málaga, ¿no? Pero ellos son también la punta del iceberg más extrema, también la más crítica. Pero hay un evidente, yo creo que tú dabas un dato hace un momento de la dificultad o cómo había subido el precio de la vivienda, que hablabas de un 45%, ¿no? Nosotros vivíamos, o sea, con muchas de las personas que atendemos en nuestros colectivos vulnerables, hace años el interior era un salvavidas para poder tener una vivienda, tener un espacio habitacional. El interior ya tampoco se ha convertido en ese espacio salvavidas y lo que tenemos es un problema muy difícil para que las personas más vulnerables, si es difícil acceder a una vivienda para una persona normalizada, imaginados para una persona que tiene contratos temporales, que acaba de regularizarse, que tiene prejuicios por ser inmigrante, que está en una situación de vulnerabilidad, se hace un hito imposible, ¿no? Entonces eso es un problema estructural para las personas que más dificultades tienen y ahora para encontrar vivienda pues se hace un hito imposible. Porque es el acceso a la vivienda el principal problema que tienen las personas que acuden a Cruz Roja en busca de ayuda. Bueno, nosotros tenemos, como en Cruz Roja tenemos multirespuestas, ¿no? Nosotros tratamos a la hora de intervenir con una persona, tratamos de ver, poner a la persona en el centro y ver dónde están sus vulnerabilidades e intentar arrancar las competencias necesarias en la persona para poder salir de esa situación. Hasta ahora, por ejemplo, el empleo era una de las herramientas básicas para nosotros, ¿no? Nuestros proyectos de empleo trabajan con las personas pues para acceder a un mercado, a un sector que es la provincia de Málaga, muy orientado al servicio, muy orientado a la temporalidad, con unos sueldos no demasiado altos, pero bueno, era una llave que te permitía salir de esa zona de exclusión. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora? Bueno, pues esa llave del empleo tampoco te da ya la seguridad habitacional. Te puede evitar una situación de pobreza extrema, pero hay muchos trabajadores pobres que no pueden acceder a una vivienda, que malviven en un piso donde, bueno, pues están en condiciones hacinadas, en viviendas inseguras o inadecuadas, ¿no? ¿Y tiene Cruz Roja respuesta para esas personas? No, nos tenemos que adaptar, no tenemos respuesta. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Por poner un ejemplo, me preguntabas antes de las personas que están en situación de calle. Nosotros teníamos unos modelos de trabajo, unos patrones donde teníamos pisos, la posibilidad de alquilar algunas viviendas, incluso teníamos algunas viviendas que hemos recibido a través de herencia o que nos cedían temporalmente. Y con esto lo que intentábamos era las personas que estaban en situación de calle que pudieran acceder a una vivienda como primera respuesta y a partir de ahí trabajar, porque ese modelo es exitoso, ¿no? Con las personas que están en situación de calle. Pero es que ahora no tenemos vivienda, quiero decir, no podemos competir con nosotros, no podemos pagar alquileres en los precios en los que se hallan nosotros mismos, ¿no? Desde la propia institución. ¿Qué es lo que hemos tenido que cambiar? El modelo. En determinadas localidades lo que estamos viendo son centros de día. Centros donde una persona pueda ducharse, pueda asearse, pueda trabajar con nuestros trabajadores sociales, con nuestro equipo especializado para intentar acceder a determinados derechos, para intentar acceder a proyectos de empleo, pero no, desde luego, al acceso a la vivienda, porque se ha convertido en un hito, yo lo defino así, imposible. Es decir, es un salto que ahora mismo no estamos en condiciones de afrontar.
O sea que pueden ir allí durante el día, pero por la noche tienen que volver a la calle. Sí, básicamente sí. No tenemos otra solución habitacional de momento y bueno, pues nos sirven estos espacios y estas preguntas que nos hacéis pues para que intentar paliar soluciones entre todos, ¿no? La vivienda, desde luego, es un problema, yo creo que está en la agenda política y para nosotros, en la parte de incidencia política que hace nuestra institución, siempre desde unos principios imparciales, neutrales e independientes, lo que trata es de poner sobre la mesa una problemática que hay y que, bueno, pues compete a las autoridades, a nuestros representantes públicos, intentar dar soluciones, porque el problema está ahí. Claro, porque durante mucho tiempo, durante algún tiempo se dijo que las personas al final que estaban en la calle eran porque un poco querían, ¿no? Porque les gustaba ese estilo de vida. Entiendo que con este cambio también esto está cambiando. Sí, hay mucho estigma y mucho prejuicio sobre las personas que están en situación de calle. Es verdad que hay personas en situación de calle y que me sirve también para conectar otro déficit del estado del bienestar. Muchas personas que están en situación de calle que es verdad que padecen patologías que nosotros llamamos duales, ¿no? Que tienen problemas a lo mejor de adicciones y tienen problemas de salud mental. Que la salud mental, por eso me alegra tu pregunta, es otro de los retos que tenemos porque no hay respuestas desde el ámbito de la salud pública para que una persona pueda tener un tratamiento, una adicción, una adherencia terapéutica. No existen mecanismos de respuesta. Nosotros tenemos en algunos centros de Cruz Roja personas que, bueno, pues hay una respuesta inmediata, a lo mejor muy paliativa, pero luego la cita a un psicólogo dentro del Servicio Público de Salud se hace eterna, ¿no? Entonces, con esto lo que te quería decir es que al final, bueno, pues son tantos los déficits con los cuales nos encontramos que lo que tratamos de paliar. Luego, al final, una persona pues vuelve a dormir donde puede. Bueno, nosotros nos hemos encontrado personas que duermen en trasteros, en viviendas donde ya no es que se alquile una habitación para una persona, se alquila para una familia. O sea, hay situaciones muy dantescas. Detrás de nuestros bloques, de nuestros pisos de vivienda, hay situaciones muy dramáticas, ¿no? Que, pues bueno, pues cuando una persona tiene escasos ingresos porque tiene un trabajo a media jornada, ¿dónde puede vivir? ¿En esta ciudad o en esta provincia? Claro, y la cosa además se complica si tienes hijos, ¿no? Entiendo. Claro. Menores a tu cargo que dependen además de ti. Claro, por eso creo que es verdad que comentaba al principio, es verdad que el paraguas, el abanico de protección social se ha extendido, pueden acceder, pero una familia con 4 personas que cobre el ingreso mínimo vital puede estar a lo mejor de 1.200 euros, ¿no? Con eso tienes que comer y vivir y habitar. Bueno, pues es misión imposible. No, pero ya te digo, incluso nosotros que la vivienda siempre ha sido una preocupación, principalmente, sobre todo con las personas solicitantes de asilo, que también atendemos, para que pudieran tener procesos de integración teníamos que buscarles luego, ayudarles a encontrar vivienda, ¿no? Y siempre pues encontrábamos municipios como Alaurín de la Torre, Alaurín el Grande, Cártama, Coín, esta zona del Guadalhorce. Interior, era claro, una respuesta, ¿no? Era una posibilidad porque la costa era prohibitiva. Bueno, pero es que recuerdo hace poco, estuvimos con un alcalde de la zona y nos decía que aquí se han multiplicado los pisos por 3, que ya son muchos los malagueños que se vienen aquí, porque los malagueños de la ciudad, porque no tienen posibilidad de vivir. Eso es un problema, yo creo que para nosotros de primer nivel. Samuel, entiendo que todo esto lo habléis con las administraciones, ¿no? Que al final también pueden ayudar, ¿no? Sí, nosotros tenemos interiorizado que tenemos un rol como institución, no solamente intervenir con las personas, pero también tenemos que hacer incidencia política y diplomacia humanitaria. Siempre con esos principios que nosotros tenemos de no queremos tomar partido, nosotros somos una institución neutral e imparcial, no queremos posicionarnos. Eso es muy difícil, porque a veces hablar de esto pues parece que te posicionan, ¿no? Nosotros no queremos ninguna posición política, defendemos simplemente defendemos la posición de las personas vulnerables que sufren y que nuestra misión es aliviar ese sufrimiento, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la vivienda se lleva una de nuestras primeras peticiones ante las autoridades. Pero de momento entiendo que con poco éxito. Bueno, yo creo que tú has dado el dato, con muy poco éxito de momento.
Samuel, el proceso de regularización de inmigrantes a partir de hoy se puede hacer de forma presencial. Es verdad que el jueves, si no me equivoco, ya se podía hacer de forma telemática. ¿Qué papel está jugando Cruz Roja en este proceso? Bueno, es verdad que el rol que jugamos en este proceso, yo te diría, hay entidades que van a jugar un rol de primera línea porque las entidades del tercer sector pueden participar en el proceso como entidades acreditadas ante la Secretaría de Estado de Migraciones, colaboradoras del proceso. Cruz Roja no ha dado ese paso. Es verdad que había ciertos desencuentros con el Ministerio en cuanto al formato o en cuanto a los roles que podíamos asumir, y eso ha llevado a que al final no hayamos tenido un papel activo como entidad colaboradora, pero sí que somos muy conscientes de que somos una entidad de referencia y de confianza para miles de personas, ¿no? Y además somos la entidad del tercer sector que tiene mayor presencia territorial, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que podamos ser un punto de confianza de información en cualquiera de las asambleas locales que tenemos en toda la provincia. Para eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, hemos abierto una serie de talleres grupales donde vamos a informar a todas las personas semanalmente sobre todo el mecanismo del proceso, los requisitos, toda la información precisa, y además vamos en todas las asambleas locales de la provincia vamos a poner puntos de información individual donde una persona pueda también pues consultar todas las dudas que le pueda generar el proceso, ¿no? Porque es verdad que la población migrante también es una población en muchos casos muy empoderada, pero en otros casos también muy desafecta a toda esta información y muy susceptible de ser mal informada en algunas ocasiones, ¿no? Y sabemos que nosotros tenemos un rol en ese sentido de garantía para ellos, ¿no? Llevamos muy poquito, pero está funcionando bien. ¿Creéis que está bien organizado y que se ha hecho de la mejor manera posible este proceso? Bueno, ahí es donde hay matices siempre, ¿no? O sea, el proceso de regularización, nosotros, insisto, sin tomar ninguna posición política, pero sí que era una necesidad que nosotros veíamos, yo comentaba el ejemplo, pero en la provincia de Málaga, o sea, una constante llamada de empresas del sector para pedirnos mano de obra, también en la construcción, ¿no? Que contactaban con nosotros, donde a través de unos cursos de formación, las personas que podían tener o estaban en situación regularizada, principalmente solicitantes de asilo, pues pudieran trabajar porque tenían déficit. Y bueno, a tu pregunta sí... es mejorable, es verdad que quizá un poco precipitado, ¿no? Es bueno que todos los matices queden siempre bien solventados, y en este sentido uno de los problemas que nosotros veíamos, por ejemplo, es que las entidades colaboradoras también, el acompañamiento en el trámite como representación de la persona, lo hacíamos con certificados individuales de cada persona, de cada voluntario, de cada persona laboral que hiciera la representación de la persona usuaria. Eso también suponía otorgar cierta responsabilidad individual, ya no colectiva a la institución, sino a mí como persona a la hora de hacer la representación de una persona en un trámite que es sustancial para su vida, ¿no? Pero sí, también para el error, que me puedo equivocar yo también como persona a la hora de hacer un trámite, y lo estoy haciendo en su representación, ¿no? Algunos matices sí que podrían ser mejorables, pero en cualquier caso estamos seguros que va a ser una solución factible para miles de personas que estaban en ese limbo que nosotros hablamos de la subsistencia, que sabemos que están, que todos lo vemos y bueno, pero que no podían acceder a determinados derechos. ¿Hay un cálculo de cuántos inmigrantes pueden estar ahora mismo en esta situación y cuántos van a poder regularizar su situación en la provincia de Málaga? No, nosotros no tenemos un cálculo nos estimamos que proporcionalmente, si el gobierno habla de 500.000, lo que sí sabemos es que la provincia de Málaga es una de las provincias, entre comillas, más calientes, ¿no? Porque además es una provincia que demanda mano de obra. Claro. Entonces, y una provincia también muy atractiva para buscar oportunidades laborales, ¿no? Entonces, es una provincia... A pesar de la vivienda. A pesar de la vivienda, claro. Eso luego viene el segundo elemento a tener en cuenta, que luego al final, pues como te decía, al final, yo siempre digo, la ciudad de Málaga es preciosa, y hablo en realidad la provincia de Málaga es preciosa, pero detrás de estos edificios nuestros se esconden muchas realidades, ¿no? Es cuestión de ir a las zonas más deprimentes de la ciudad
Y empieza uno a observar y dice, joder, ¿cuánta gente vive en una vivienda? ¿Cuánta gente sale de...? Bueno, simplemente, bueno, pues salir un poco y profundizar un poco y se puede ver de manera muy clara. Pues a ver si somos capaces de no solo ofrecer esa imagen, ¿no? De cara a los que nos visiten y a los que quieren ser también malagueños y formar parte de esta provincia, sino también ser amable con ellos, ¿no? Y con que tengan también por lo menos la vivienda, ¿no? Y lo mínimo. Bueno, ya nos haría perfecto, ¿no? Ya nos haría una ciudad no solamente atractiva para el turismo, sino también para las personas que viven aquí. Samuel Linares, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por habernos acompañado esta mañana. Pues Cruz Roja, de la que hemos querido hablar esta mañana a raíz de esa memoria correspondiente a 2025 que ofrecía esos datos, sobre todo y especialmente llamativos relacionados con el sinhogarismo, es decir, con las personas que viven en la calle, ¿no? Que no tienen un hogar en el que vivir y que sigue subiendo año tras año, Joaquín. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que nos ha contado el coordinador de la Cruz Roja. Creo que la Cruz Roja es una entidad pues, de sobra conocida y, en fin, en todo el mundo y con un prestigio. Y luego, pues bueno, todo es discutible, todo es valorable. Como no tenemos datos, sino se habla de mucho, se habla de varios, se habla, en fin, pues no podemos saber realmente a dónde llega el problema, pero no cabe duda de que la vivienda se ha situado a un precio altísimo en nuestra ciudad y en nuestra provincia, pero todavía queda mucha España vaciada en la provincia de Málaga, ¿eh? Quizás no sea Cártama ni a Laurín el Grande, que son los municipios que están más ahí al borde, en la cornisa de Málaga capital, pero hay todavía mucho que se puede hacer. Hay que tener imaginación y aparte de mandar la ayuda de las administraciones, que estas entidades tan señeras y tan veteranas, pues que pongan más imaginación y creen sinergias y posibilidades para todos esos que están sin hogar. Y hombre, no queremos tampoco ser muy atractivos para la inmigración más pobre. Nos gustaría solucionar las cosas de otra manera. Es que esa es una de las cuestiones, porque hablaba Samuel de esa demanda que hay por parte de las empresas de mano de obra, pero claro, a lo mejor he entendido mal, pero yo he entendido que era mano de obra sin cualificar. Mano de obra para hostelería, mano de obra para... Bueno, a ver, es cierto que hace falta mano de obra, pero como decía Joaquín, tenemos que aspirar también a tener Claro, pero el problema otra. es, si seguimos teniendo parados, porque hay gente que no tiene trabajo, pero hay mucho... Claro, ahí hay un problema, quiero decir. Sí, ahí hay algo que no cuadra. Algo que no cuadra, es decir, si seguimos teniendo gente en las listas de desempleados y hay muchos empresarios que están buscando mano de obra porque no encuentran pues para recoger la fruta, como decía, en el campo, para trabajar de hostelería, pues algo está fallando, ¿eh? Ahí tenemos un problema y hay que buscar una solución. Bueno, algunos lo solucionan diciendo, bueno, es que los españoles ya no quieren hacer determinadas tareas. Que eso es un poco cierto, pues a lo mejor pero también es tampoco verdad, es la respuesta Joaquín. completa. Bueno, pero es que a lo mejor es parte también de la situación y tenemos que asumirlo. Y a lo mejor, bueno, pues... Eso es como cuando alguien dice, necesitamos inmigración. Bueno, mire usted, hemos decidido qué inmigración necesitamos porque tenemos que decidirlo. Somos una democracia, somos soberanos y no tenemos que tener las puertas abiertas y que venga el que quiera. No, hombre, no. Bueno, primero decidiremos vamos a saludar a nuestro próximo invitado porque hoy comienza, se lo hemos contado, la atención presencial para la regularización extraordinaria de extranjeros residentes en España. Un proceso puesto en marcha por el Gobierno central que va a permitir que estas personas regularicen su situación, lo que tendrá impacto en muchos sectores. Uno de ellos es el sector agrícola y para conocer cuál será el impacto saludamos a esta hora a Santiago Sánchez, que es secretario de Asaja de Málaga. Bienvenido, Santiago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué valoración hacéis desde Asaja Málaga de este proceso de regularización? Vamos, de manera general, pues el sector agrario venía demandando mano de obra. Hasta no hace mucho tiempo demandábamos mano de obra cualificada, pero ya a día de hoy lo que sí demandamos es una mano de obra cualificada, sin cualificar, de todo tipo. Fíjate. En esta regularización que viene, en esta mano de obra que nos puede venir, pues sí pedimos que venga y tenemos que tener personal para trabajar con documentación legal y demás, ¿vale? Y sí pedimos una parte de lo que aquí se ha venido hablando, porque pedimos formación. Formación porque en el sector agrario necesitamos desde mano de obra sin cualificar hasta mano de obra cualificada, necesitamos podadores, necesitamos personal con los cursos de aplicador de productos fitosanitarios, necesitamos personal que sepa llevar y manejar un tractor, una maquinaria pesada, una maquinaria de alto valor.
y toda esa mano de obra es necesaria. Aquí se está hablando paralelamente de qué pasa con esas tasas de desempleo que hay. Pues nosotros lo que pedimos es que se revise la normativa laboral para intentar evitar que en el municipio tengamos una tasa de desempleo muy alto y paralelamente estemos demandando mano de obra, tanto sector agrario como otros sectores. Porque, a ver, Santiago, parte del problema es que los malagueños no quieren trabajar en el campo. Bueno, yo no sé cómo poner el apellido, será otro el que se lo tenga que poner. Yo lo que sí sé es que nosotros llegamos a las campañas agrícolas y necesitamos mano de obra. Y vemos las tasas de desempleo que hay en las oficinas del INE y no nos cuadra, ¿vale? No cuadra. No salen las Entonces, cuentas. eso son las administraciones las que tienen que ponerle el apellido y cómo hacerlo. Por eso es lo que hablamos de una normativa que fomente el empleo. Es decir, que si alguien está desempleado y hay una oferta de empleo, pues que de alguna manera tenga que acceder a ese puesto de trabajo o pueda accederlo si está cualificado o si no está impedido por alguna otra razón. Y aquí en esta mano de obra, en este proceso de regularización que se va a realizar, pues podemos correr el peligro de que si esta mano de obra se encuentra ya en el sector agrario, en el municipio, en los pueblos y demás, pues pueda quedarse, pero también podemos correr el peligro de que esta mano de obra, una vez que esté legalizada, pues se vaya a otros sectores, se vaya más bien a la ciudad. Pedimos también que haya se cree en la necesidad, se cree la capacidad de crear alojamiento y transporte para que se puedan desplazar y puedan residir en los municipios, porque habéis estado comentando de que la vivienda está muy cara, que todo está muy caro, entonces pues que el trabajador que venga tenga una vivienda donde pueda estar. Los agricultores de la provincia de Málaga somos agricultores de pequeña, mediana dimensión, tenemos trabajo para determinados puestos estables para todo el año, pero sí tenemos mucha estacionalidad, entonces no disponemos de una vivienda habitual para poder darle a esos trabajadores en todos los casos. Tendrán que buscarla pues, en esos pueblos, en esos municipios. Sé que había estado hablando, Cruz Roja, que había estado hablando hace un momento, pues disponen de pisos de acogida en muchos municipios. De hecho, hemos tenido un convenio en los últimos año y medio, los últimos 2 años, para esa mano de obra que ellos tenían en esos pisos de acogida que fueran a nuestras explotaciones. Pero sí nos encontrábamos pues, que cuando salían de esas viviendas, de esos pisos que los tenían de acogida, pues se veían en la calle. Claro. Es un problema, hace falta una dotación de vivienda o unas facilidades para que el transporte, para que vayan de un sitio a otro. Pues eso sería lo ideal. Santiago, yo no sé si Asaja tiene un cálculo de qué tanto % de extranjeros trabajan actualmente en el sector agrícola en Málaga. El cálculo no lo tenemos porque además es muy variable, depende mucho de la estacionalidad de nuestras cosechas, de nuestras producciones y además de las necesidades de demanda de cada una de las campañas, porque no todos los años son iguales, pero hay un porcentaje muy elevado en nuestros municipios. Por ejemplo, en la campaña de olivar, en la recogida, hay bastantes inmigrantes, incluso de trabajadores de otras provincias que vienen aquí a la nuestra a trabajar. En fin. Bueno, hablaba ahora de los trabajadores del olivar, pero bueno, el problema de la vivienda es que, claro, yo estaba pensando en cómo eran estas explotaciones, por lo que he leído, no porque lo haya vivido, hace 50 o 60 años. Hoy tenemos unas exigencias sociales que han ido acorde al cambio. Claro, es inviable que encima se les eche a los propios empresarios la responsabilidad, de que tengan un alojamiento, como hay quien lo pretende, de dar el alojamiento a los trabajadores. Eso es absolutamente inviable. Tenemos un problema. Perdón. No. Hay algunas explotaciones, pocas, que sí tienen alojamiento, pero claro, no para todos sus trabajadores. Claro. Y al final el coste de hacer una vivienda o crear una vivienda asequible y demás, que bueno, el que la tiene así, pero no podemos echársela al agricultor. Si al agricultor, además del incremento de costes que tiene, porque venimos padeciendo una serie de acuerdos con terceros países, ahora mismo la situación de toda la guerra de Irán y demás, que nos está incrementando todos nuestros costes, si además tú le pides al empresario que cree vivienda para todos sus trabajadores, pues bueno, nos aboca a una completa ruina. No, que es imposible, claro.
Y con Mercosur, y con la competitividad, y con tanto. Solo hace falta ponerle más gastos al agricultor para que compita peor. Todo eso es subida de precios por mejora de condiciones laborales que al final vamos a dejar de pagar nosotros porque nos iremos como consumidores a un producto con otras reglas del juego, que es lo que estabas diciendo tú, Joaquín. Y esos presupuestos, esos recursos que hay para las clases pasivas, digamos, los que están en el paro, los que serán mejor usados si se subvenciona de alguna manera el empleo. Si el empleo necesita algún complemento, las administraciones tienen que poner ese dinero ahí, que será mucho mejor usado que si están pegando sencillamente el desempleo. Bueno, en cualquier caso, Santiago, entiendo que la valoración es positiva y que esperáis que esto ayude también a que mano de obra veníamos demandando, lo que pasa es que queremos que venga mano de obra, pero queremos que paralelamente no sea un problema, o no caiga en picado y no tenga el efecto que debería de tener, pues por esos problemas de formación, de mano de obra, de políticas que incentiven el empleo, porque eso es fundamental. Políticas que al final el que esté en el desempleo, si hay una oferta de empleo, pues decida ir a trabajar, ¿vale? O aproveche esa oportunidad. Totalmente. Santiago Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. A vosotros. Y una causa, Paula, no sabemos, o sea, se trata de regularizar a personas que ya están aquí, que tienen que cumplir una serie de requisitos. Que vivir ya viven aquí, etcétera, que forman parte de la economía sumergida al final. Recordemos también que esto ayudará, ¿no? O debería ayudar. Lo que no sabemos es qué porcentaje de esas personas son como los malagueños esos que decíamos que no querían trabajar. Es decir, porque dices tú, una buena noticia. Bueno, una buena noticia es un pozo de sorpresas. ¿Querrán trabajar? ¿O querrán estar aquí nada más? Entendemos que sí querrán trabajar. Yo no entiendo nada. Yo entiendo lo que dice Joaquín. Cuando lo sepamos, lo sabremos. Con las condiciones que no queremos nosotros, o al tener este permiso, ya van a querer, que es lo más normal del mundo. Si yo voy a un país, regularizo mi situación, lo que quiero es tener las mejores condiciones posibles. ¿Son personas que están en el paro porque no tenían documentación? ¿O son personas que están en el paro porque ese es el estado natural de algunas de esas personas? Yo no sé, pero eso hay que verlo. Y desde luego ni ningún estudio. No como el estudio fantasmal que han hecho los jubilados estos del SAS, que han hecho fantástico, estamos aquí. Hombre, ¿cómo que hay? O sea que los señores jubilados, ¿con qué fiabilidad hacen ese estudio? ¿Esos quiénes son? Bueno, ahora les vas a poder preguntar. Ya, pero vamos, la portada me parece un espectáculo, parecía un instituto. En primera persona les vas a poder preguntar. Ya, qué bien que están ahí ellos para aclararnos las cosas. Bueno, los institutos oficiales no saben lo que saben ellos, porque se han jubilado. Le hemos preguntado a la Delegación de Salud. Sí, y le han dicho que no entienden de dónde sacan los datos. Ellos no saben de dónde sacan los datos. Pues fíjate qué maravilla. Les hemos ofrecido a que entrara el delegado de Salud, Carlos Bautista, para que nos explicara los datos reales, pero no hemos tenido respuesta. Vale, muy bien, muy mal. Carlos debería haber accedido. Pero vamos, lo de unos cuantos jubilados que hacen un estudio, yo voy a hacer estudios también a partir de ahora, y eso que no estoy jubilado. Bueno, pues tú puedes hacer los estudios que quieras y nos llamas, que aquí estaremos para contarlo además, claro, y aquí estaremos para contarlo. No lo que tú quieras, Joaquín. No se me ocurrirá. Bueno, que les cuento que Málaga se convertirá el año que viene en la capital europea de la cultura gastronómica, una buena noticia que colocará a la ciudad en el top y que supondrá un atractivo más de cara a la atracción de turismo. Para que nos cuente todo lo que va a suponer, saludamos hasta ahora a Jacobo Florido, que es el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buena mesa ahí, que veo. A ver, ¿qué supone para Málaga convertirse en capital europea de la cultura gastronómica? Bueno, en primer lugar, el reconocimiento por parte de la Comunidad Europea de Gastronomía del trabajo que venimos haciendo en la ciudad de Málaga, no solamente por el ayuntamiento, lógicamente, sino por el sector productivo que representa la hostelería y la gastronomía, ¿no? De un año para acá, pues nos hemos consolidado como la capital de provincia de Andalucía con más estrellas Michelin junto con la ciudad de Jaén, aunque Córdoba también tiene la misma que nosotros, pero solamente tiene 2 establecimientos, nosotros tenemos 4. Aparte, pues todo lo que hemos venido trabajando para fomentar nuestro producto de local a través de, por ejemplo, como marcas de la Diputación de Málaga como Sabor a Málaga, y todo esto, ¿no?, junto con el buen hacer que han tenido nuestros cocineros, nuestros restauradores, pues bueno, ha llamado la atención y ha hecho pues que Málaga
otorgue durante el 2026-2027 este título, ¿no? Y lo que va a suponer para Málaga es promocionar, como bien dice, la cultura gastronómica, nuestra cultura gastronómica mediterránea, a través de congresos, a través de conferencias, a través de show cooking, a través de numerosas actividades que vamos a enunciar una vez que acabe el periodo electoral, porque como sabéis, durante el periodo electoral pues no se pueden hacer anuncios, pues justamente después anunciaremos todo un programa que llevaremos a cabo pues para llevar a gala este título pues que han tenido el honor de darnos. Concejal, ¿qué es lo que más se ha valorado para elegir a nuestra ciudad? Pues como he dicho, ¿no? Todo el trabajo que se ha venido haciendo relativo a fomentar lo que es la gastronomía, el celebrar eventos como la Gala Michelin el pasado año también ha tenido mucha relevancia y también pues que Málaga ha ido adquiriendo ciertos nombres, sobre todo en todos aquellos que nos visitan, que como he dicho anteriormente, cuando vienen motivados por la gastronomía, cuando deciden venir a Málaga están en torno a la cuarta posición, pero una vez que se van, esta pasa a ser la segunda, ¿no? Según estudios que hay en Turismo Costa del Sol. Pero incluso ya en muchos sitios la gastronomía vienen a comer o vienen a Málaga a visitar un sitio, ¿no? Un restaurante, porque bien por su buen hacer, lógicamente, pues vienen a visitarnos solamente para visitar ese restaurante. Por lo tanto, Málaga ha adquirido una dimensión gastronómica muy importante. Es verdad que la provincia entera, pero es verdad que con epicentro como la ciudad de Málaga. Porque tenemos un cálculo del impacto económico que tiene la gastronomía a nivel turístico en la ciudad. No me atrevería a decir, pero solamente en puestos de trabajo, de los 51.000 puestos de trabajo que genera el turismo, la restauración es la mitad de esos 51.000. Por lo tanto, si estamos en torno a un 13 o un 15% de Producto Interior Bruto, yo estoy seguro que estará también en torno al 6 o 7%. Por lo tanto, estamos hablando de muchos millones de euros lo que supone la gastronomía para la economía de los malagueños. Bueno, habrá que esperar, entiendo entonces, concejal, para que nos cuenten las actividades, ¿no? Para que nos digan cuándo van a comenzar y cuáles van a ser esas actividades más concretamente, ¿no? Hay que esperar un poquito todavía. Se presentó un programa para que nos puedan elegir, y esto pues va a desarrollar con actividades concretas que nos hubiera gustado pues haberlo anunciado ya, pero bueno, por el tema del periodo electoral tenemos que ser respetuosos y bueno, esperaremos unos días más y presentaremos toda la programación que vamos a llevar a cabo junto con la Diputación de Málaga, y esperemos también que se incorpore a la Junta de Andalucía, pero como sabéis estamos en este periodo y ahora mismo pues hemos decidido que durante un tiempo estén en lo que tengan que estar, y bueno, presentaremos nuestro programa para poder llevar a cabo todo un año de actividades relacionadas con la cultura gastronómica de nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo de nuestra provincia, de nuestra capital y de nuestra ciudad. Bueno, pues habrá que esperar entonces todavía para saber exactamente las actividades y cuándo comenzarán, Fran. Yo espero un día del gazpachuelo, es lo único que... todos esperamos un día del gazpachuelo y del espeto, claro. No sé si habéis tenido oportunidad, ¿no? El gazpachuelo fue mencionado, también el espeto. De hecho, nuestro logo, como no puede ser de otra manera, el espeto adquiere una relevancia principal, y habrá pues jornadas gastronómicas junto también con Maos, ¿no? Que vino, y junto con la Academia Gastronómica, pues porque no podemos olvidar que nosotros somos una administración, pero los que realmente han puesto en el mapa el tema gastronómico han sido nuestros profesionales, ¿no? Han sido nuestros restauradores, han sido también pues elementos de la sociedad civil, como puede ser la Academia Gastronómica, ¿no? Donde gracias a ellos el empuje por hacer una gastronomía mejor está ahí. Y yo creo que sobra decir que tenemos una cultura gastronómica mediterránea que está adquiriendo unos niveles muy importantes, no solamente en Málaga, sino en Andalucía en general, pero también la provincia. Somos la provincia con más estrellas Michelin, después quitando de San Sebastián y Barcelona, ¿no? En ese sentido, junto con Madrid, me parece, ¿no? Por lo tanto, estamos adquiriendo un nivel gastronómico muy importante, y lo he dicho, ¿no? Ya cada vez más, el único motivo por el que viajan es el aspecto gastronómico, pero es cierto que de unos años para atrás se ha ido incrementando, se ha ido increciendo este valor
emocional, valor en gustos al respecto de la gastronomía malagueña. Joaquín, no sé si quiere... Bueno, yo saludar a Jacobo y darle la enhorabuena, que es una enhorabuena para todos, porque es un salto de gigante el que hemos dado, porque hay que recordar que no siempre Málaga ha sido el mejor ejemplo de gastronomía y de hostelería en cuanto a calidad, en fin, y ahora hay que reconocer que ese salto, pues, en fin, es lo menos que podíamos hacer ante tener tantísima oferta turística y tanta presencia de visitantes, ¿no? Y yo creo que Jacobo es un gran concejal. Dime. ¿Perdón? No, que también, eso también es un reconocimiento al buen hacer que estamos haciendo en el tema gastronómico, ¿no? Yo escucho muchas veces si es que, que se está perdiendo la esencia de la gastronomía. Esto viene a decir todo lo contrario, ¿no? Viene a decir, pues, que cada vez la restauración, no solamente del centro, sino también de las zonas de los barrios, pues el punto del comer, el punto de la gastronomía está adquiriendo un matiz muy, muy, muy importante. Por lo tanto, yo creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Totalmente, totalmente. Ahí sí es cierto que al haber cada vez más locales ofreciendo comida, es verdad que no es que se pierda la esencia, es que al final se tiende a estandarizar. Uno abre mañana un restaurante, si mañana abre un restaurante en el centro de Málaga, yo te puedo decir ahora mismo el 90% de la carta casi de memoria. Por eso es importante este tipo de iniciativas para que, como decía, en El Palo, en Pedregalejo, héroes en el centro como Willy, como Dani, etcétera, etcétera, puedan mantener la esencia y que luego, por supuesto, tenemos la suerte en Málaga de que tenemos toda la costa, que es donde de verdad está la esencia de esa gastronomía malagueña. Bueno, también el interior de Málaga, ¿no? El interior de la provincia. Lo que pasa es que yo sí de acuerdo que está viendo mucho establecimiento, pero también hay mucha competencia. Y al final siempre están llenos los que están llenos, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque al final, cuando uno come bien, al final pues requiere una mayor presencia, ¿no? De turistas o de visitantes, de malagueños al respecto, ¿no? Y Fran ha puesto nombres en la mesa muy importantes. O vemos chavales nuevos con mucha iniciativa como Palodú, los cocineros de Palodú que están teniendo un empuje muy grande y que todos estos vienen de una escuela de hostelería que por fin han vuelto otra vez a retomar o están intentando retomar ese prestigio que tenían en antaño. Y todo esto es el trabajo bien hecho que se ha hecho de unos años para atrás. Por lo tanto, es decir, muchas veces intentamos nosotros tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que se nos valora mejor, se nos valora muy bien, muy importante y de forma muy positiva fuera de nuestras fronteras. Pues Jacobo Florido, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues pendientes estaremos de todas esas actividades, todavía tenemos que esperar un poquito, ¿eh? De momento no vamos a tener que esperar para ir a saludar a nuestra compañera Rocío Carrascal, que esta mañana está justamente con los que han elaborado ese informe, jubilados del Servicio Andaluz de Salud, que recoge pues algunos datos relacionados con el funcionamiento de la atención primaria. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. La atención primaria, la sanidad en general, que es una de las principales preocupaciones de los andaluces, nos metemos todos en ello porque al final todos de una manera o de otra somos pacientes, y también es una preocupación por parte de los profesionales, no solamente de los actuales, sino por los profesionales que hace unos años sacaban adelante todos estos servicios. Un grupo de ellos han realizado un informe, es el segundo que realizan, lo llevan haciendo desde hace un tiempo, en el que hacen análisis de toda esta atención primaria, de cómo ha evolucionado y cuál es su situación actual. Estamos con ellos para que nos expliquen un poco más sobre ese informe. Lola Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Antonio Herrera, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días. Los dos son enfermeros jubilados y, como decíamos, conseguir una cita ahora mismo en el médico de cabecera se ha convertido en una cosa bastante complicada. Así se refleja en vuestro informe. ¿Cómo definiríais la situación actual del sistema sanitario? Pues la situación actual del sistema sanitario no es solamente un caos de gestión, sino es una situación preocupante de qué va a pasar con nuestro sistema sanitario público en Andalucía. Un sistema que ha sido la joya de la corona, un sistema que ha sido ejemplo en otras comunidades, un sistema que era puntero y ejemplo incluso fuera de nuestro país, y que estamos viendo que ahora mismo está viviendo una situación que se está haciendo prácticamente ya insostenible.
Para vosotros es importante porque, como bien decíais antes charlando, vosotros habéis sido pues de esos profesionales que sacaron adelante este sistema. Hombre, nosotros nos tocó, por razones de edad, no de sacar adelante, sino de poner los cimientos, desarrollarlo y elevarlo. Como decía Lola, hacer un sistema sanitario público de los más envidiados por su calidad y su resolución en el resto del mundo. Por tanto, cuando estamos viendo de manera catastrófica cómo vamos devaluando, se va devaluando progresivamente en nuestro sistema sanitario público hasta irlo desmontando de aquí a unos años, pues nos motivó para intentar aportar nuestra experiencia y nuestras propuestas para poder defenderlo y sacarlo adelante, ya que en este momento está beneficiándose del deterioro la sanidad pública a la que no acceden todos los ciudadanos, porque no todos se pueden pagar una sanidad pública, perdón, una sanidad privada. La demora media, 8,7 días, por encima de las 48 horas recomendadas. ¿Qué implicaciones directas tiene esto para el paciente? Pues la atención primaria es básicamente y fundamentalmente la columna vertebral de todo el sistema. Si falla la sanidad, si falla la atención primaria, falla el sistema entero, porque todos los problemas que tenemos ahora mismo de listas de espera es porque está fallando el sistema sanitario público en la base fundamental que es la atención primaria. Bueno, hay hasta estudios que dicen y demuestran que una atención primaria no sea eficiente y eficaz como hemos estado teniendo hasta ahora, puede incluso perjudicar a la ciudadanía en sus índices de vida, en su probabilidad de vida. Entonces, la atención sanitaria en el sistema sanitario público es fundamental que funcione la atención primaria. Si la atención primaria no funciona nada. Y es lo que está pasando. No es solo esa demora que vemos de 8 y pico días, bueno, que en algunos casos puede llegar a ser muchos más. Hay en algunos centros de salud donde se llega a esperar hasta 15 días y 14 días para esa cita, teniendo en cuenta además que 1 de cada 5, de cada 4 ciudadanos no pueden acceder a ningún tipo de cita porque aparece una lectura en la cual te dice que te darán la cita en 72 horas, luego en 72 horas si te llaman, que a veces no te llaman, te volverán a dar una cita que probablemente tenga otras 72 horas o más. Por lo tanto, no está funcionando, pero no es solo eso, no es solo la cita, es todo aquello que cubre la atención primaria. La atención primaria tiene un papel fundamental en la prevención, en la detención y en el seguimiento de las patologías. Si eso no se cumple, estamos dando una malísima calidad asistencial. Y eso es lo que está pasando, además de la demora. Antonio, ¿cuál es el dato para vosotros más preocupante de ese informe? Pues de ese informe el dato más preocupante es la dificultad en el acceso, que es el pilar fundamental del sistema sanitario público en la atención primaria. Y el acceso de 8,9 días de demora y que haya personas de 1 a 4 personas en Málaga que cuando piden cita con su médico de familia no la pueden conseguir en el momento de su petición. Por tanto, eso es un elemento muy preocupante que atenta contra la salud. Si a eso le unimos que no solamente la demora existe en atención primaria, sino que tenemos una demora en la consulta del especialista, en su primera consulta, en la que hay más de 850.000 en Andalucía. Más de 850.000 andaluces y andaluzas que no pueden acceder a la cita, no es más tardando entre 140 y 160 días, estamos hablando de la demora de la primera consulta. En Málaga la demora está en 140 días, 44 días el asistir al especialista. Si eso le une la demora para hacer intervenidos, pues que se multiplica, ¿no? Para hacer intervenidos estamos en Andalucía por una media de 170 a 176 según especialidades, pero es el mismo reflejo que ocurre en la provincia de Málaga. Por tanto, los 3 pilares fundamentales del sistema sanitario público están siendo progresivamente desmontados. Y esto beneficia, como no puede ser de otra manera, pues a la sanidad privada, que como decía antes, pues hay más de 500.000 de malagueños y de malagueñas que acceden a la sanidad privada si se la pueden pagar. Por tanto, atenta contra la sanidad pública y lo que es peor, este caos de gestión y de incompetencia y de recursos económicos, porque no hay que olvidar
que somos la comunidad que en este momento estamos en el 4º puesto por la cola en materia de inversión, a pesar de que haya subido la inversión este año en gasto por persona. Es decir, todavía es insuficiente. ¿Qué ocurre con esto? Que todo este conjunto de déficit nos pone en peligro la salud y la vida de los andaluces y de los malagueños. Curiosamente, desde estos últimos 7 años de gobierno del Partido Popular, pues se ha incrementado la tasa de mortalidad en un 11,6%, cuando en España está en un 9,4%. Y curiosamente, algo que no podíamos esperar nunca, es que también se ha incrementado la tasa de mortalidad en la provincia de Málaga y en Andalucía en torno a un 2% por cada 1000 niños nacidos. Es decir, estamos viendo que la mala gestión de los recursos sanitarios y la privatización atenta contra la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas malagueños, malagueñas, andaluces y andaluzas. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Lola. Ya lo han escuchado, los datos de ese informe que han realizado ese personal jubilado del Servicio Andaluz de Salud, que quieren con esto pues analizar ese panorama actual de el SAS, y esa es su opinión. Un informe que es el segundo que realizan estos jubilados del Servicio Andaluz de Salud, con el que no está nada de acuerdo Joaquín, que no le ha gustado absolutamente nada. ¿Cuál es la fiabilidad de Antonio, aparte de ser un expolítico que hace su campaña y parecía que estaba dándonos un meeting? Aquí podemos dar mítines todos, pero hombre, un informe. ¿Qué instituto el que no para? Pero bueno, que siga, que la vida es así y todos tenemos derecho a hablar. Bueno, nosotros hemos preguntado a la Delegación de Salud y, por supuesto, hemos invitado también a que pudieran entrar para explicarnos realmente cuáles son las cifras que tenemos ahora mismo en la atención primaria en relación con el informe. Nos han dicho que no iban a entrar, que no nos iban a hacer declaraciones, solo nos han dicho que en relación con ese informe, se lo he dicho al principio además del programa, y en la demora de las citas ya han dicho que ignoran de dónde han sacado los datos que presentan, pero en ningún caso se ajustan a la realidad, ya que ninguno de los distritos de atención primaria de la provincia presenta los plazos de demora que exponen. Total, que los niegan absolutamente todos. Que no quiero dejar pasar la posibilidad de contarles esta historia, además, que tiene que ver con la modificación genética, de las personas. Y fíjense en el siguiente titular que tenemos, que dice exactamente: un nuevo avance con la terapia genética de corta pega logra silenciar el cromosoma extra en el síndrome de Down. Para que nos explique todos los detalles, vamos a saludar a Enrique Viguera. Eres profesor de Genética Humana de la Universidad de Málaga y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Genética. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Profesor, para empezar por el principio, ¿qué es la terapia genética del corta y pega? Sí, bueno, pues es una técnica de edición genética que se llama CRISPR, que surge de la investigación básica de un microbiólogo español, Francis Mojica, que descubrió un sistema de defensa de los virus, de las células de las bacterias frente a los virus, y las aplicaciones tecnológicas, biotecnológicas de esta técnica nos ha permitido editar la información genética de cualquier especie. En el caso de los humanos, pues si tenemos un fallo en la secuencia de DNA que da lugar a una enfermedad, podríamos corregirla, ¿no? Entonces, utilizando esta técnica, investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, lo que han conseguido efectivamente, como dices, apagar ese cromosoma 21 extra que da lugar al síndrome de Down. Todos tenemos pues, la información duplicada, información genética duplicada. Uno viene del padre y uno de la madre. En el caso de la trisomía del 21, lo que hemos heredado, una copia extra. Entonces, estos investigadores lo que han hecho es introducir un gen que se llama CIST, que lo que hace es que silencia esa información genética en este cromosoma y ahora ya se ha silenciado. El tener esta copia extra daba lugar a un conjunto de proteínas mayor y bueno, daba lugar al fenotipo del síndrome de Down. Con esta técnica lo que han hecho ha sido silenciar totalmente y se comportaría ahora como una célula diploide, que tenemos dos copias, aunque funcionalmente, genéticamente siguen siendo triploides. ¿Y qué limitaciones tiene esta técnica? Bueno, no hay que olvidar que se ha realizado en células, es una primera aproximación, una prueba de concepto,
Y además, de hecho, estos investigadores han realizado estos experimentos con distintos tipos de células y la eficiencia que han obtenido la eficacia que han obtenido no es lo mismo. Y luego hay riesgo de que este gen CIS que no se introduzca solo en el cromosoma 21, sino que se introduzca en otros cromosomas silenciándolos. Entonces eso puede ser complicado. Y aparte, técnicamente es muy, muy complejo por el conjunto de construcciones genéticas que se han tenido que realizar. Y de momento, ya digo, es una prueba de concepto para analizar en modelos celulares. No se puede ni analizar ni en personas ni en animales. Claro, porque aplicarlo a personas abriría la puerta a otros problemas de carácter ético también, ¿no? Entiendo. Claro, hay un dilema ético importante. Bueno, el síndrome de Down pues, está asociado a muchas alteraciones anatómicas, motoras, mentales, que implican pues, la disfunción de determinados órganos, de corazón sobre todo, el cerebro, los oídos, y bueno, y aparte hay mucha variabilidad. De hecho, el síndrome de Down no se considera una enfermedad, se considera una condición genética. Entonces, tener una herramienta que sí nos pudiera disminuir esos efectos y sobre todo la esperanza de vida, pues sería muy interesante. Disminuir la calidad de vida. Lo que no podemos hacer es editar embriones. Editar genéticamente embriones, eso está totalmente prohibido. Se pueden usar células, modificación de células con un efecto terapéutico, ¿vale? Para disminuir esos síntomas, o sea, sintomatología, pero no para edición genética de embriones. ¿Y se podría aplicar a otras enfermedades, profesor? Bueno, de hecho ya se están aplicando. De hecho, la técnica esa CRISPR-Cas9 ha revolucionado completamente la biología, completamente la medicina. Hay ya en marcha más de 100 ensayos clínicos basados en estos tratamientos para curar patologías pues, como la anemia falciforme, por ejemplo, la hipercolesterolemia, un determinado tipo de ceguera hereditaria, de Leber se llama, algún tipo de cáncer. Y eso pues se están realizando y ya tiene unos resultados que son increíbles. Sin embargo, en este caso, anomalías genéticas que implican alteraciones del número de cromosomas o rotura de un cromosoma, eso es muy complicado. Ya digo, en el caso del síndrome de Down, todavía son propuestas experimentales que se han hecho en el laboratorio en un tipo determinado de células. Claro, pero ya supone, ¿no?, una puerta a la esperanza, ¿no?, en este sentido. A ver, a mí escuchándolo me da eso, mucha esperanza. Es cierto que también el asunto ético a mí me tiene, bueno, pues con esa cosita, pero a ver, a mí lo que más me ha gustado, y es que me ha encantado la explicación de Enrique de la trisomía, de cómo nunca había visto una explicación tan sencilla y tan gráfica de cómo se da ese gen 21 con esa trisomía. Sí, ya digo, es una revolución auténtica la que estamos viendo en los últimos 5 años. Pero hay que tener en cuenta que la ciencia avanza pasito a pasito. Estos pasos pues, tienen que ser muy seguros y eso implica que van a ser muy lentos, pero es una auténtica revolución. Eso nos va a dar esperanza a enfermedades que no son incurables, que eran incurables hasta hoy día, en el que decíamos, bueno, hemos identificado la base molecular, sabemos qué gen es el que se ha estropeado, no se produce esta proteína, pero hasta ahora, hace poco al enfermo le decíamos, esto es lo que tenemos. Y ahora con estos tratamientos sí se puede empezar a paliar esos efectos. Pues Enrique Viguera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Mil gracias. Nada, un placer. Gracias. Bueno, da gusto escuchar a profesionales que nos explican las cosas también. Y la suerte que tenemos en Málaga de tenerlo en la UMA. Impresionante, además. Nosotros seguimos, muchísimas gracias, Fran, Joaquín. Seguimos, saben que además vamos a continuar después de publicidad porque vamos a estar con Efecto Mariposa, pero antes vamos a ver los asuntos en los que están trabajando nuestros compañeros de informativos con Pedro Jiménez. Buenas tardes, Pedro.
Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues los primeros asuntos que vamos a tratar en la Ciudad de la Justicia, donde hoy comienza un juicio a un hombre acusado de asesinar a su mujer y enterrarla, el cadáver bajo hormigón, en una nave de un polígono industrial de Málaga capital durante 6 meses. Los hechos ocurrieron en marzo del año 2022. La Fiscalía pide 15 años de prisión y le acusa de estrangular a su mujer por celos tras pedirle el divorcio. Y cambiamos de asunto porque hoy vamos a tratar un estudio que ha llegado a la redacción de Canal Málaga, un estudio de Endesa sobre la capacidad eléctrica de la provincia. Este estudio, este informe de Endesa, hace referencia a que la provincia de Málaga está al 100% de su capacidad eléctrica en estos momentos. Todas las subestaciones de la provincia, concluyen, están saturadas y no pueden acoger ninguna nueva demanda. Es decir, ahora mismo Endesa no daría suministro a ningún proyecto nuevo que se presente, ya sea de viviendas, empresas o de infraestructuras públicas. Eso sí, es el último informe elaborado por esta compañía que hace una foto fija de ese momento, del mes de marzo, y esto nos aseguran desde Endesa, puede cambiar. Eso sí, cambiaría de forma muy leve porque como mucho aumentaría un 1%, un 2% la capacidad que puede asumir en este momento la provincia de Málaga. Endesa trabaja en nuevos proyectos y pide agilización para poder dar cabida a esta demanda eléctrica en la provincia de Málaga. Estos son dos de los principales asuntos y también vamos a pasar por otros que han sido convocatoria hoy en Málaga capital. La fiesta de la primavera para recaudar fondos para la ONG ABOI, la pasarela de las personas mayores que organiza el Ayuntamiento de Málaga, y también organiza el Ayuntamiento de Málaga el programa Teatro en Familia. Pues asuntos que les van a contar nuestros compañeros de informativos, ya saben, a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros un minuto de publi, pero volvemos. Pues faltan 3 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos en directo en Málaga aquí ahora. Saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y les cuento ahora que por tercer año consecutivo Mayoral vuelve a apostar por aldeas con la celebración de la tercera carrera solidaria Correr hace amigos. Todos los fondos recaudados se destinarán íntegramente al Centro de Día de Aldeas Infantiles en Málaga. Para que nos cuente más detalles saludamos a David Puig, que es coordinador del Centro de Día de Málaga en Aldeas Infantiles. SOS España. David, es la tercera edición de esta carrera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, de nuevo Mayoral demuestra ese compromiso con vosotros y con vuestro trabajo. Esta ya es la tercera ocasión que volvemos otra vez. Este año hemos aumentado las plazas. Ya traigo noticia, y es que se han acabado todos los dorsales. Este fin de semana ya se han vendido todos los dorsales que había posibles, las 4.000 plazas. Entonces, bueno, pues estamos súper contentos del éxito que ha tenido este año 2026. Vaya, David, pues ya no podemos animar a los malagueños a que se apunten, que nosotros queríamos decirles a ver dónde podéis apuntar, o sea que ya no hay dorsales, pero entiendo que a lo mejor todavía se puede colaborar con aldeas infantiles igualmente. Eso es justo lo que iba a decir, que no es que sí que es verdad que para la carrera ya no se puede participar, porque teníamos como objetivo que cubrir 4.000 plazas, pero sí que os voy a animar pues a ese dorsal cero, a ese dorsal donde se puede aportar ese pequeño granito de arena que son 5 euros y que los beneficios pues van aquí a nuestro centro, al Centro de Día de Aldeas que estamos aquí en El Palo, en Málaga. ¿Qué hacéis vosotros allí, David? Cuéntanos rápidamente. Bueno, pues aquí trabajamos con familias y con niños pues que por alguna casuística, algo que haya ocurrido, pues necesitan un momento un tiempo de ayuda, de apoyo, de acompañamiento.
Y bueno, pues aquí hacemos talleres por las tardes, se trabaja con las familias por las mañanas, pues por medio de talleres de cocina, actividades que fomentan también el ocio y tiempo libre, actividades y talleres también que ayudan a la pedagogía y a la educación también de los niños. Y bueno, pues tenemos un trabajo que es muy bonito porque pues es ayudar a mejorar una situación que cualquier familia podemos tener en algún momento. Bueno, pues para colaborar con esta labor que realizan aldeas infantiles, ya saben, podemos colaborar con esa tercera carrera solidaria, con nuestro dorsal, aunque no podamos participar en la carrera. David, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también por darnos el espacio para poder dar a conocer nuestra labor. Claro que sí, aquí estamos para lo que haga falta. Muchísimas gracias, David. Un asunto, esa carrera de aldeas infantiles que completamos a esta hora con algunas de las actividades culturales que saben que siempre les comentamos en nuestra agenda cultural. Agenda cultural que me lleva a contarles que Efecto Mariposa celebra sus 25 años en la música con su nuevo disco 219.000 horas de vuelo, un homenaje a su carrera discográfica con colaboraciones. Pero para que nos cuenten todos los detalles los tenemos aquí esta mañana con nosotros Susana Calvo, Frasco Gómez. Bienvenidos. Oye, qué lujo teneros aquí, bienvenidos, qué ilusión. Nada, muchas gracias por invitarnos. 25 años que hay en nada, ¿eh? Casi nada. Eso hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que por un lado parece que fue ayer, pero ahí están. Que luego llevan su día a día. ¿Cómo es mantenerse 25 años en esto de la música? Frasco, a ver, ¿cuál es el secreto? Yo creo que es un poco la pasión que nosotros tenemos por la música, ¿no? Es nuestra filosofía de vida desde hace ya muchos años. O sea, como Efecto Mariposa cumplimos 25 años, pero hay años previos a Efecto también, ¿no? Y es algo que llevamos desde muy pequeños, amando. O sea, Susana de familia de músicos también. En mi caso también ha habido gente de la familia con la música. Es algo que siempre nos ha rodeado y algo que nos apasiona. Hombre, es difícil, ¿eh? Es difícil. 25 años en la música. Lo bonito es que a día de hoy podemos seguir dedicándonos a nuestra pasión y vivir de ello, ¿no? Y al final es un lujo, ¿no? Es un lujazo. Nosotros, yo les decía, nosotros no tenemos 25 años, pero sí que cumplimos hace poco 20 años. Y fíjense lo que nos hemos encontrado, a ver si se acuerdan de esto. Ya verás. Me encanta, es el Efecto Mariposa, así se llama. Y ellos también, ellos hacen un pop melódico, ellos son malagueños. Efecto Mariposa. Solo sonreír.
Susana, ¿te acordabas Ay, de qué esto? jovencillo. ¿Te acordabas de esto? Estuviste en la gala de inauguración de Onda Azul. Sí. Que estuvisteis allí con nosotros. Qué bueno. Además, esta canción la compartimos en ese momento también con nuestro amigo Coti, que colabora ahora, todo este tiempo después, también en este disco. En este nuevo disco. Exactamente. Porque, ¿qué recordáis de los comienzos, de los inicios? Decía antes de Efecto, hubo también una historia. ¿Qué recordáis vosotros de esos primeros años? Pues mucha ilusión, yo creo que casi la misma que seguimos manteniendo al día de hoy. Y mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha paciencia, mucha constancia, muchas locuras. Fue una etapa también, justo antes de dar a luz a Efecto Mariposa, tuvimos una etapa en la que nos fuimos a vivir a Madrid durante 5 años, entonces mucho esfuerzo, pero también lo hicimos con gusto y en ese momento, ¿no?, que era lo que tocaba. Bueno, y ahora, 25 años después, tenemos nuestras 219.000 horas de vuelo que podemos encontrar en este discazo. Pues ha sido un proceso largo hasta encontrar un poco la esencia de lo que queríamos plasmar, ¿no?, en el proyecto. Es un disco de 10 canciones con 11 colaboraciones, donde hemos, de alguna manera, cogido, pues, lógicamente, las canciones más importantes a lo largo de nuestra carrera, y también hemos integrado algunas canciones que para nosotros son muy importantes en el directo que ofrecemos. Son canciones que tienen mucha energía y que han sido los propios fans los que han hecho que quisiéramos integrar estas canciones en el disco, ¿no? Es un proyecto muy sincero, hecho con mucho cariño. Es un proyecto donde hemos querido colaborar con compañeros que a lo largo de todos estos años hemos conocido. En algunos casos no lo habíamos conocido personalmente, pero sí que nos habíamos fijado en sus voces, ¿no? Porque es un disco, eso, como te comento, de colaboraciones vocales, todos chicos, y cada uno de ellos le ha dado una impronta a la canción que, aunque de alguna manera nosotros ya no imaginábamos esas voces cuando compusimos las canciones, a la hora de recibir las pistas de los audios de sus voces, han sido llevar las canciones a un nivel súper bonito. O sea, estamos súper contentos. A ver, nombres propios que participen en este disco. Pues desde David Sumer en esta última versión de No me crees, junto a Javier Ojeda, obviamente, porque no podía faltar. Yo qué sé, pues mira, Gabriel de Sinova, Coti, que hablábamos, Su arma de elefante, Álvaro Urquijo. Álvaro Urquijo, que se me olvida, no quiero, al final me dejó Paul 314. ¿Quién más se me olvida? Pero es que son 10 canciones con 11 colaboraciones. ¿Qué más? Y también Juancho de Sidecar. Oye, ¿y es fácil poner de acuerdo a toda esta gente? Eso ha sido la parte de quebradero de cabeza. Es complicado, sí. Sí, porque, o sea, cuadrar nuestra agenda a veces se complica con los músicos, etcétera, ¿no? O sea, cuadrar la agenda de 11 personas más era inviable, o sea, con lo cual se nos ocurrió hacer el formato que estamos viendo en Fuengirola, de hacer una grabación circular donde estuviéramos a la banda tocando, pero integrar las voces y los vídeos que nos mandaron los colaboradores. Era la única manera de poder llevar a cabo el hecho que en un día pudiéramos hacer todo lo que era el montaje. Claro, pero antes de esto un trabajo previo de en algunos casos, ir al estudio a grabar las voces. Claro. En otros casos nos mandaban la voz, han sido los que menos, ¿no? Nos mandaban ya la pista de voz hecha y después de eso, o sea, mezclar lo que son las dos voces, aquí entras tú, aquí entro yo, aquí tal, y después de eso enviarle la canción de nuevo para que se grabaran su vídeo, para después integrarlo en este rodaje, o sea... Que bastante complicado, bastante complicado. Y todo autoproducido, que lo hemos gestionado todos nosotros. Con la ayuda de nuestros amigos de la Fundación Unicaja, que han sido los que han estado ahí también detrás ayudándonos. ¿Estáis contentos con este trabajo al final? Muchísimo. Sí. ¿Era lo que esperabais? Sí. Ha costado mucho, como comentamos, pero cuando ves el resultado final ha merecido la pena, y era un poco, desde el minuto uno, la idea que queríamos plasmar. Ha sido algo, como comentaba, ¿no?, muy real, muy de banda, muy de reflejar todos estos años que llevamos en la carretera y la madurez que ha habido a lo largo de todos estos años musicalmente. Estamos muy contentos del resultado. La respuesta de todos nuestros amigos, los colaboradores, ha sido una pasada, ¿no? El levantar el teléfono y que al momento te hayan dicho sí, queremos estar ahí, nos apetece un montón, felicidades, qué proyecto más bonito. Y eso ha sido también muy... Y eso es maravilloso también. Sí. Oye, ¿dónde os veis dentro de 25 años? Ay. 25 años más en la música.
No sé, no lo sé. Esperamos que haciendo Frasco, música Susana, todavía. Eso. Oye, ojalá ojalá tengamos efecto mariposa para 25 años más. Que sí. Susana, Frasco, muchísimas gracias por haber venido y por habernos acompañado este ratito aquí. Oye, qué lujo tenerlos aquí, poder contar con ellos con estas 219.000 horas de vuelo, que ya podéis escuchar, ¿eh? Yo además la tengo puesta en bucle durante todo el fin de semana a efecto mariposa. Con ellos además vamos a terminar, qué mejor forma de terminar el programa hoy que con efecto mariposa. Les recuerdo que mañana volvemos a partir de las 11:30 de la mañana.